Hola y bienvenidos en la resolución del último ejercicio correspondiente a la sección 6.3 que involucra al uso de los amplificadores operacionales, en donde en el siguiente ejercicio optamos por encontrar el valor incógnito de una fuente de voltaje, tanto que es también los 5 valores incógnitos de 5 unidades de resistencia. Muy bien, para este último ejercicio de la sección podemos notar que tenemos la configuración de dos amplificadores operacionales que se conectan en serie, junto con un conjunto de 5 unidades de resistencia que se encuentran con valores indefinidos. Bien, el propósito de ese ejercicio es establecer un método para aplicar correctamente la ley de corriente de Kirchhoff, tanto para analizar el nodo de voltaje de salida del primer amplificador como lo es el nodo de salida del segundo amplificador operacional. Y bien, para ello podemos establecer, digamos, no contamos con un valor fijo para la fuente de alimentación, es decir, esa es una fuente desconocida. Tanto tenemos un valor desconocido para cada una de las resistencias que se nos otorgan. Por lo tanto, no podemos tener un flujo de corriente definido para cada elemento. Por lo tanto, proponemos nuestras propias direcciones para los flujos de corriente. Y bien, en este caso establezco un sentido radio para la fluidez de corriente de cada una de las resistencias, en donde primeramente aplicaré la ley de corriente de Kirchhoff para analizar el nodo de voltaje del primer amplificador operacional. Y bien, también debemos recordar establecer a los nodos de corriente correspondientes a las terminales tanto inversora como no inversora del amplificador operacional y a los nodos de voltajes correspondientes a las terminales no inversora e no inversas, las cuales son consideradas como B- y B+. Bueno, en este caso optaremos solo por utilizar a B-. Analicemos primeramente el voltaje de la entrada inversora del amplificador operacional, del primer amplificador operacional, en donde tenemos el voltaje proveniente de la fuente de alimentación BS, que se difiere potencialmente de del nodo de voltaje B-, el cual divide a la resistencia que se encuentra en su trayecto. En este caso sería la resistencia número 1, lo cual se iguala al flujo de corriente que sale, en donde sale el flujo de corriente I-, que por cuestión del principio del amplificador operacional tenemos en cuenta que es igual a 0. Y este último flujo de corriente se suma con aquel que parte desde el voltaje negativo con dirección hacia la salida del amplificador operacional, o bien el voltaje de salida del primer amplificador operacional, lo cual divide a la resistencia que se encuentra en su trayecto, la cual vendría siendo la resistencia número 2. Y bien, una vez hecho esto, procedemos a simplificar esta fórmula de tal forma que igualamos, más bien descartamos a B-. ¿Por qué? Aplicando el principio del amplificador operacional, notamos que el voltaje de la entrada no inversora del amplificador operacional se conecta directamente hacia la referencia, que como sabemos, una referencia se puede interpretar como una fuente de voltaje de C unidades. Resultante, procedo a eliminar a B- de las dos fórmulas que están igualando, con lo que obtengo al voltaje suministrado, o bien al voltaje de alimentación del circuito correspondiente, que divide al valor de la primera resistencia, que se iguala con el valor negativo del voltaje de salida del primer amplificador operacional, que divide a la segunda resistencia, y con lo cual encontraré mi fórmula correspondiente para encontrar el valor de voltaje de salida del primer amplificador operacional, el cual consta de la división del valor negativo de la segunda resistencia entre el valor de la primera resistencia, que multiplican a la fuente de alimentación. Lo que consecuenta es que voy a aplicar la misma ley de corriente de Kirchhoff para la salida del segundo amplificador operacional, en donde tengo a una diferencia potencial que parte desde la salida del primer amplificador operacional con destino hacia el voltaje de la terminal inversora del segundo amplificador operacional, y que divide a una tercera resistencia que se encuentra en su trayecto, lo cual se iguala por el otro lado a dos flujos de corriente de salida, en donde uno de esos flujos de corriente de salida se interpreta como I-, que como sabemos por cuestión de principios es igual a 0, y que suma a la segunda salida, que consta de la diferencia potencial de B- con respecto a la salida del segundo amplificador operacional, lo cual divide a una cuarta resistencia que se encuentra en su trayecto. Igual que en el caso del primer amplificador operacional, el valor de B- sería considerado como 0, debido a que una de las entradas del amplificador operacional está conectado directamente con la referencia, lo cual nos otorga a un potencial de 0 unidades. Por lo tanto, descartamos de la fórmula a I- y a B-, lo que consecuenta que tengamos al voltaje de la salida del primer amplificador dividido entre la tercera resistencia, que se iguala
con el segundo voltaje de salida proveniente del segundo amplificador operacional, el cual tiene un valor negativo y se divide por el valor de la cuarta resistencia. Mi elemento de interés en ese análisis es el voltaje correspondiente a la salida del segundo amplificador operacional. Por lo tanto, procedo a despejar el producto anterior dividiendo al valor de la cuarta resistencia, que pasa de positivo a negativo, que divide al valor de la tercera resistencia y que multiplica al valor de voltaje proveniente de la primera amplificador operacional. Por lo tanto, procedo a sustituir al valor de voltaje de la salida del primer amplificador operacional con la fórmula que obtuve al momento de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en referencia al primer amplificador operacional. Y bien, tenemos que la primera salida de voltaje del amplificador operacional consta de un valor negativo del valor negativo de la segunda resistencia, que divide al valor de la primera resistencia, las cuales multiplican al valor del voltaje de alimentación. Y bien, sustituimos esto en nuestra fórmula para encontrar el voltaje de salida del segundo amplificador operacional, para finalmente comprender que el valor negativo de la cuarta resistencia dividido entre el valor de la tercera resistencia, la cual multiplica al valor negativo de la segunda resistencia y que divide al valor de la primera resistencia, multiplicado por el voltaje de alimentación, nos otorgaría el voltaje de salida, o más bien el producto de las amplificadores operacionales que se conectan en serie. Con ese ejercicio queda conclusa la lista de reproducción 6.3 correspondiente a los amplificadores operacionales ideales.